Vamos a empezar a desarrollar lo que se conoce como paso geométrico o teórico de la hélice. El paso geométrico o paso teórico, como sinónimo de la hélice, es la distancia horizontal que la hélice debería avanzar en el transcurso de una revolución completa, de un giro completo sobre su eje. Por lo tanto, como ustedes apreciarán en esta imagen, si esta es una determinada posición relativa de la pala de la hélice en un desplazamiento de izquierda a derecha, cuando la pala vuelve a tener la misma posición, o sea que ha girado 360 grados sobre su propio eje, la distancia horizontal recorrida durante esa revolución completa es lo que se denomina paso, o sea, esta distancia que se grafica aquí arriba con este vector. Por lo tanto, un primer concepto fundamental sobre la teoría de la hélice es el concepto de a qué se llama paso en general y paso geométrico o paso teórico en particular. Porque una de las razones por las cuales este tipo de paso se lo denomina teórico es porque no considera algunos aspectos relacionados con, por ejemplo, la traslación y la velocidad a la que la aeronave se traslada durante el transcurso de una rotación completa de su hélice, lo cual se llama paso efectivo. Y el paso efectivo de la hélice es también la distancia horizontal, pero la real, no teórica, que la hélice avanza en el transcurso de una revolución sobre su eje, la real. ¿Por qué? Porque hay un paso geométrico determinado y un paso efectivo en virtud de lo que ocurre cuando durante el giro de una hélice, la hélice pierde efectividad por distintas razones. La más importante la vamos a ver inmediatamente, pero tiene que ver con que una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad durante la cual la hélice tiene una pérdida de efectividad respecto a la teoría. Por lo tanto, siempre el paso geométrico o teórico va a resultar mayor al paso efectivo que tiene la hélice por esa pérdida de efectividad. La razón más poderosa de la pérdida de eficiencia de la hélice es entre su paso teórico y el efectivo, es la diferencia de velocidad entre los distintos puntos de la pala. Y eso puede graficarse de esta manera. Y es que a una cantidad de revoluciones por minuto constante, 2500 RPM, como lo marca este taquímetro, todos los puntos de la hélice, porque las RPM las determina las revoluciones sobre su eje, van a tener, como lo dice aquí, 2500 RPM, 2500 RPM, 2500 RPM. Pero resulta que a esa misma velocidad de una determinada cantidad de revoluciones por minuto de la hélice, la velocidad tangencial que va a tener cada uno de los puntos a lo largo de la envergadura del perfil, porque recordemos que una hélice no es otra cosa que un perfil alar, un perfil aerodinámico para producir la tracción o el empuje que produce. Obviamente, si vamos al extremo, en el centro del eje de la hélice, la velocidad tangencial es neutra y es enorme, muchísimo mayor la distancia recorrida por la punta de la pala durante las mismas revoluciones por minuto. Concretamente, en este caso, a 2500 revoluciones por minuto y por la distancia que hay del eje al extremo
de la pala, la punta, los puntos correspondientes al extremo de la punta de la pala van a tener una velocidad de 389 nudos, en esta 75% de la pala de 260 y en el 25% de la pala 129. Es enorme, enorme la diferencia de velocidad tangencial y cero en el eje. Por lo tanto, eso hace que si la pala de una hélice, cada una de las palas de una hélice es un perfil aerodinámico que tiene que producir sustentación para que traccione o empuje, y una de las variables de la fórmula de sustentación, como lo hemos venido insistiendo, es la velocidad, que encima juega al cuadrado, cualquier diferencia de velocidad a lo largo de la envergadura de la pala va a ser altamente significativa. Por lo tanto, el diseño del perfil y de la torsión de una pala de una hélice tiene que obedecer a cómo maximizar la eficiencia total de la hélice, cambiando la curvatura, la superficie, el espesor del perfil a lo largo de la envergadura, para que sea lo más parecido a un plato sustentador, lo más parecido. No se logra, tecnológicamente se ha avanzado muchísimo, pero es absolutamente imposible lograr que se logre la misma, que se consiga la misma sustentación en la punta de la pala que en la raíz de la misma. Al incrementarse la distancia al eje, aumenta en forma lineal la velocidad tangencial en ese punto de las palas. ¿Hasta este momento hay alguna duda, algo que no se esté de acuerdo o no se esté debidamente comprendido al respecto? Bien, entonces vamos a ver cómo la tecnología y el avance de la tecnología ha ido permitiendo lograr la menor disminución posible en la eficiencia de la hélice por esta razón. En cuanto al diseño, el diferente perfil, superficie y torsión y el ángulo de la pala a lo largo de la envergadura contrarrestan en gran medida la diferencia de velocidades concéntricas a su eje, lo que acabo de decir. Esto se consigue viendo en perfil el ángulo de ataque y el espesor y la superficie del perfil de la pala a lo largo de su envergadura. Vemos cómo a menores velocidades, como hay cercanas al eje, se incrementa la superficie y se incrementa el ángulo de ataque al girar esa pala. Y por el contrario, a diferencia de velocidades muchísimo mayor, como la que hay en los extremos de la pala, en el borde de la envergadura, la superficie y el ángulo de ataque y el espesor del perfil son significativamente distintos. Lo mismo se puede observar en otro corte del perfil en esta otra parte inferior de la figura. Esa es la razón por la cual las palas convencionales que ustedes ven van a tener este tipo de diseño, además de que progresivamente, a lo largo de las posibilidades que la nueva tecnología y materiales han permitido, a su vez se le ha ido cambiando la torsión a lo largo de la envergadura de la hélice. Esto hace, de vuelta, que el ángulo en la raíz de la hélice, en las dimensiones medias de la misma y en la punta, sean totalmente distintos, expresado de otra manera gráfica para
afianzar este concepto. Con relación al funcionamiento de la hélice, hay una consecuencia de la rotación de la hélice y el giro del motor, que es denominado torque, que es la reacción que se opone al giro de la hélice. En una aeronave cuyo sentido de rotación de la hélice sea en el sentido de las agujas del reloj, que como ustedes recordarán, cada vez que se hace referencia a este tipo de cosas es siempre desde el punto de vista del asiento del piloto. Cuando uno dice la hélice gira en el sentido horario, es viéndolo desde el punto de vista del piloto. En una enorme mayoría de aeroplanos propulsados por hélice, la dirección y sentido de rotación es en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, a la rotación en el sentido de las agujas del reloj, el efecto del torque va a ser aquella reacción que se opone al sentido de rotación, en el sentido, cuando digo se opone, obviamente es el sentido opuesto, sobre el eje longitudinal de la aeronave. Esto quiere decir que a la aplicación gradual y progresiva de cada vez más potencia, el torque va a ser mayor y la tendencia del ala izquierda a descender y de la derecha a ascender en respuesta a la dirección de rotación del motor va a ser hacia la izquierda, opuesta al sentido de rotación del motor. El efecto del torque es muy importante desde el punto de vista del aviador conocer esto. Es mayor a bajas velocidades, altos ajustes de potencia y altos ángulos de ataque pronunciados. Cada vez que se aumente de potencia, se reduzca la velocidad y se aumente el ángulo de ataque como consecuencia de la reducción de la velocidad, el torque va a ser mayor. Cuando decimos que el torque va a ser mayor, es la tendencia del avión a rolar sobre su eje longitudinal en el sentido opuesto al que gira la hélice. Otro efecto que tiene el funcionamiento de la hélice es lo que se llama efecto de estela o chorro de la hélice. Y es que de vuelta en una aeronave cuya hélice gira en el sentido de las agujas del reloj, se genera una corriente de aire despedida hacia atrás por la hélice, pero en sentido envolvente, de tal modo que envuelve todo el avión y sistemáticamente en un avión de relativamente poco porte, como las aeronaves deportivas, de escuela, de entrenamiento, etc., genera que después de envolver ese tirabuzón de flujo de aire, la aeronave, finalmente hay una componente lateral de fuerza desde la izquierda a derecha sobre el estabilizador vertical, que produce sobre el eje vertical, sobre el eje Z de la aeronave, una rotación, ya no rolido, sino una rotación hacia la izquierda. Genera un yaw o una guiñada hacia la izquierda. Como lo dijimos el otro día en la primera jornada de aerodinámica, un vector es la representación geométrica de una acción determinada y que tiene tres características. Módulo o magnitud o intensidad representado por la longitud de una línea. La dirección es la orientación angular respecto a un plano imaginario o de referencia representado por el ángulo entre ese plano y la línea recta. Y un sentido representado por la flecha sobre uno de sus extremos de la recta, indicando hacia dónde se dirige esa acción. Eso es lo que se llama un vector.
Por lo tanto, desde este extremo hasta este representa, como lo señala la llave en color rojo, la magnitud, la intensidad de esa fuerza. La dirección está representada por el ángulo respecto, en este caso, a una referencia que es la línea horizontal, y el sentido está representado por la flecha donde en esa dirección y con esa fuerza, pero hacia dónde, con qué sentido se desplaza ese vector, esa fuerza. Por lo tanto, cuando hablamos de torque, el torque par torsor o cupla motriz, que también se denominan, es el resultado de una fuerza aplicada a una distancia. Por lo tanto, su fórmula matemática es que la fuerza de torque es la fuerza por la distancia. Es una cupla. La fuerza, denominada F, es la componente perpendicular al eje de rotación desde el cual se mide la distancia al punto de aplicación de esa fuerza, y cuando el punto de pivot no es un eje, sino otro punto, el mismo efecto y fórmula que para el torque se refiere a lo que se llama un momento. Quiere decir que si yo sobre este eje, hago con esta palanca una determinada fuerza, el torque va a ser equivalente a la fuerza que yo haga multiplicada por esta distancia. Ese es el torque, por ejemplo, que aplico sobre una tuerca que estoy ajustando, la rueda del auto. Es la palanca, la distancia de la palanca con la que la estoy ajustando por la fuerza que yo ejerza sobre esa palanca. Y cuando esa aplicación de fuerzas es asimétrica, se denomina momento. En este caso, como en el caso aplicado siempre hay ejemplos de peso y balanceo, típicamente, un individuo que pese 50 kilos y que esté hacia el punto de pivot de 3 metros, va a producir la misma fuerza que un individuo que esté pesando 150 kilos, pero a 1 metro del punto de apoyo. El otro efecto asociado a la hélice, que no debe soslayarse, porque son efectos que el aviador tiene que corregir y debería saber por qué corregirlos. Aun cuando lo está corrigiendo, si no se lo explican alguna vez adecuadamente, no va a saber por qué lo está corrigiendo. Perdón. Uno de ellos es el efecto giroscópico de la hélice, que es inherente a un fenómeno que se llama precesión, que es la acción resultante o la deflexión de un rotor giratorio cuando se aplica una fuerza en sus bordes. Cuando una fuerza se aplica en el borde de un volante girando, la fuerza resultante actúa, reacciona o tiene efecto con la misma intensidad, dirección y sentido, pero a 90 grados en el sentido de rotación del disco o del plano en rotación. Esto se explica de esta manera. Este es un eje de rotación de esta rueda y la flecha roja significa el sentido de rotación de esta rueda. Esto quiere decir que si en algún momento, entonces, si yo no le aplico, si esta rueda empieza a girar, no importa a qué velocidad, gira sobre su eje y ninguna otra fuerza se le es aplicada, se va a mantener así. Ahora, si yo le aplico como lo que señala aquí, siendo este el eje de rotación y la flecha roja el sentido de rotación, una vez que yo le aplico un movimiento transversal o le pego en un costado, en un borde de la rueda, o ejerzo una fuerza sobre su eje, como la fuerza 3 aplicada aquí, el resultado va a ser el efecto 4. Yo le pego acá y
le estoy pegando en este sentido y sin embargo la fuerza efectiva va a reaccionar a 90 grados del punto en donde yo le apliqué la fuerza y con una reacción de igual intensidad, de igual magnitud me refiero, pero al yo aplicar la fuerza acá, la fuerza efectiva que yo hago en este eje es lo mismo que pegarle en esta parte superior a la rueda. Va a reaccionar a 90 grados y por lo tanto la fuerza resultante va a generar una rotación en este otro eje de la rueda en un sentido de guiñada, que se va a sumar y combinar con el torque y la estela de chorro de la hélice que vimos antes. Todas en la misma dirección. Viéndolo de otra forma, si este volante gira, acá está el piloto y este volante gira en el sentido de los agujas del reloj, si yo ejerzo una fuerza en este sentido, la fuerza efectiva es como pegarle en este borde superior, en este caso a la hélice, y se produce una reacción a exactamente 90 grados de guiñada por los distintos planos en donde tiene efecto las fuerzas que yo aplico y que el fenómeno giroscópico reacciona. Porque una de las características inherentes al fenómeno giroscópico es que logra rigidez en el espacio y para conseguirla lo hace de la manera explicada. Por lo tanto, las consecuencias, por ejemplo, en un avión con tren convencional, sin tren triciclo, en donde el patín de cola o la rueda de cola va apoyada durante la carrera de despegue al piso, hasta el momento en que el piloto considera que tiene suficiente velocidad como para aplicar el comando de elevador hacia adelante para levantar la cola, en el momento que se levanta la cola, es lo mismo que pegarle, que aplicarle una fuerza a la hélice, al plano de la hélice en su parte superior. Eso hace que a 90 grados, esa fuerza que yo hice para bajarle la nariz o levantarle la cola al avión, genere una guiñada a la izquierda. De vuelta. Sí, Pablo. En el tren, perdón, en el tren triciclo ese efecto es menor. Es neutro, el giroscópico. Porque la consecuencia de la precesión. Exacto, porque nunca le aplicaste una fuerza indirectamente a la hélice en este sentido, porque nunca levantaste la cola o bajaste la nariz. El tren triciclo, la actitud del avión hasta la rotación sigue siendo siempre la misma durante la carrera de despegue. Este fenómeno tiene especial interés en el control de la aeronave para anticiparse, para que la aeronave no te gane, para saber lo que va a pasar con el avión, porque al torque que te rola el avión a la izquierda, a la estela de chorro de la hélice que te pega en el estabilizador vertical y te guiña hacia la izquierda, sumado a esto que te guiña otra vez a la izquierda, si vos no haces esa corrección durante la carrera de despegue en un avión especialmente convencional, todas esas fuerzas se suman. En el caso de un avión con tren triciclo, esta no participa, pero las otras sí, la del torque y la de la estela sí. Para reforzar lo que veníamos diciendo, la aplicación de una fuerza acá indirectamente al
rotar el avión sobre su tren principal, indirectamente es lo mismo que aplicar esa fuerza en la parte superior del disco de la hélice. Y entonces en este caso es a lo largo del eje transversal donde el avión va a rotar porque rota sobre su tren. Y se le aplica esa fuerza ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, si eso es imaginariamente las correcciones que tenemos que anticipar y efectuar durante la carrera de despegue, esto de indirectamente aplicarle una fuerza en algún punto de la hélice por la acción de un comando aerodinámico también tiene su efecto en vuelo. En vuelo recto y nivelado, estabilizado, la hélice rotando en el sentido de las agujas del reloj, es ese caso que acabamos de ver. Ahora, si yo aplico, sobre todo si soy brusco, por eso es muy importante ser firme, decidido, pero suave en la aplicación de los comandos. Una cosa es ser firme y decidido y otra cosa es operar bruscamente los comandos, a no ser que por alguna maniobra acrobática o necesitar de evadir un tránsito, etcétera, uno voluntariamente lo tenga que hacer. Pero hay aviadores que naturalmente, por su carácter, lo que sea, son bruscos en la aplicación de los comandos en toda circunstancia. Y esa brusquedad enfatiza este tipo de efectos que estamos estudiando. Si yo le pego un pedalazo, cuanto más brusco, mayor va a ser el efecto, pero digamos que aplico naturalmente una presión en el rudder, en el timón de dirección izquierdo, perdón, eso va a generar una fuerza lateral sobre el eje X, sobre el eje, sobre el eje Y, el eje vertical del avión, y va a generar que el aeroplano no solo guiñará a la izquierda, sino que el efecto giroscópico le inducirá una actitud de nariz arriba, por el efecto de precesión de la hélice que acabamos de estudiar. Por lo tanto, no deberían sorprenderse ustedes que con alta eficiencia, por ejemplo, de los controles aerodinámicos, como son los controles de vuelo, debido a altas velocidades, la aplicación brusca de los comandos magnifica todos estos efectos y no deberían sorprenderse que ante un timonazo brusco ustedes tengan un cambio de actitud en el eje lateral y en el de pitch, en el transversal del avión, pero porque son consecuencia de, en este caso, del efecto giroscópico de la hélice. Cosa que en acrobacia, por ejemplo, tiene especial importancia y efecto. Y el otro efecto fundamental que hay que comprender asociado al funcionamiento de la hélice. Perdón, Pablo, ¿vos querías comentar algo? Listo, disculpa, me pareció que habías levantado la mano. Lo que se denomina factor P por propeller, que es el término en inglés con que se define, se nombra la hélice, factor P o empuje asimétrico, que es un factor, un elemento que empieza a tener vigencia pronunciados ángulos de ataque, típicamente durante el ascenso inicial de una aeronave, y
debido a que en vuelo recto y nivelado, como es la imagen de la izquierda, todas las fuerzas relacionadas con la tracción o empuje de la hélice respecto al viento relativo, que es el ángulo que forma su cuerda aerodinámica media con la dirección en que se traslada la aeronave, o sea, el viento relativo, eso es el ángulo de ataque. Bueno, a ángulos de ataque neutros, o sea, en vuelo recto y nivelado, todas las fuerzas que intervienen y se combinan relacionadas, y los efectos relacionados con el giro de la hélice, se mantienen en equilibrio. Esto a bajos o neutros ángulos de ataque. Ahora, en la medida que yo incremento el ángulo de ataque, la pala que sube, el semicírculo del plato de la hélice, del plato, si imaginamos la hélice como un plato, en vez de como viéndolas como palas, sino que al girar genera un plato. Si imaginamos el plato de la hélice, partirlo verticalmente por el diámetro, pasando por su centro de rotación, al incrementar yo el ángulo de ataque o tener ángulos de ataque relativamente pronunciados como durante el ascenso de una aeronave, el semiplato derecho va a tener un ángulo de ataque relativo, va a tener un ángulo de ataque por el ángulo de la pala respecto al viento relativo y el sentido de rotación, distinto a la pala descendente. La pala que desciende, tracciona y mueve distinto que la pala ascendente. Por lo tanto, esa mayor sustentación que produce el semiplano derecho en una hélice que gire hacia la derecha con la hélice descendente genera una guiñada sobre el eje vertical, sobre el eje Y, hacia la izquierda, con lo cual es la razón por la cual ustedes durante todo el ascenso tienen que corregir con rudder, con timón de dirección derecho, para compensar la guiñada hacia la izquierda que produce el efecto P, el factor P o empuje asimétrico de las palas. Viéndolo de otro modo, el factor P o empuje asimétrico causa que el aeroplano guiñe hacia la izquierda a elevados ángulos de ataque. El factor P o empuje asimétrico es el resultado de mayor producción de empuje de la pala descendente, en este caso la derecha, respecto a un empuje menor generado por la pala ascendente izquierda, debido al mayor ángulo de ataque de la pala descendente. Entonces, esto genera que este semiplano derecho de la hélice genere mayor empuje relativo respecto a este y produce una guiñada hacia la izquierda. Entonces, son todos beneficios los de la hélice, porque si no, no tendríamos el empuje que ella nos produce. Pero tiene, en términos médicos, efectos colaterales adversos que si nosotros no los conocemos y no los corregimos y no anticipamos su corrección, en algunos casos puede simplemente afectar la performance del avión, que ustedes hagan un ascenso con un vuelo descoordinado, con la bolita para cualquier lado, en el menor de los casos. En otros casos, por ejemplo, durante la carrera de despegue, puede generar que el avión te gane si se combina con ráfagas, etcétera, que hagan que estos efectos se magnifiquen y que tengas una salida de pista, o cuestiones de mayor envergadura respecto a una simple pérdida de performance. Pero aún así, el piloto no tiene por qué aceptar y tolerar una pérdida de performance y de eficiencia general de su aeroplano
por simplemente no corregir una cosa que debiera corregir. Pero no la va a poder corregir si no sabe por qué. El ángulo de ataque de una hélice de paso fijo depende de la velocidad verdadera, de la tasa. Si yo tengo este plano de rotación de la hélice, este ángulo o pitch de la hélice y este sentido de avance de la aeronave, y esta es la cuerda aerodinámica media de la hélice, y este es el avance o el empuje generado por la aeronave para avanzar. Yo tengo una determinada true airspeed o velocidad verdadera, que recordemos que es la velocidad de la aeronave respecto a la masa de aire, no respecto a la superficie, no respecto a otra cosa que no sea la velocidad de la aeronave con relación a la masa de aire en la que se está trasladando. Por lo tanto, si esta es el vector, por eso la necesidad de haber definido o recordado en primera instancia un vector cuya magnitud es la velocidad verdadera, la dirección es la misma que la del empuje y el sentido es el de la flecha, en este caso hacia la derecha. Cuando yo me desplazo, el viento relativo de la cuerda aerodinámica contra la cuerda aerodinámica media que va a definir el ángulo de ataque de esa pala, está ese ángulo de ataque definido entre lo que es el viento relativo dado por la componente longitudinal que produce la velocidad con respecto a la masa de aire y la cuerda, porque eso es por definición el viento relativo, el ángulo formado entre la cuerda aerodinámica de un perfil y el viento relativo. Y ahí lo tienen. Perdón, ese verde es el ángulo de ataque. Eso, en una hélice de paso fijo, el ángulo de ataque depende de la tasa. ¿Por qué? Porque si yo tengo este ángulo, este pitch, respecto al plano de rotación de la hélice, este pitch, este ángulo definido entre el plano de rotación de la hélice y la cuerda aerodinámica es fijo en una hélice de paso fijo, la única variable de esto cuando yo aplique mayor o menor empuje va a ser la velocidad verdadera. A mayor velocidad verdadera, a menor velocidad verdadera, va a cambiar el ángulo de ataque porque la cuerda, el ángulo de la cuerda va a ser siempre el mismo. Entonces, en una hélice de paso fijo, el ángulo de ataque de esa hélice va a depender nada más que de la variable de la velocidad. Si yo disminuyo la velocidad, ese ángulo de ataque aumenta. Si yo aumento la velocidad, este viento relativo se va a acercar acá y el ángulo de ataque disminuye. ¿De acuerdo? Esto funciona así en una hélice donde este ángulo entre la cuerda aerodinámica media y el plano de rotación es fijo. La típica hélice de paso fijo, yo no puedo cambiar el ángulo de las palas de la hélice. Es una hélice convencional de madera, etcétera, o de metal, pero que sea fija. Por lo tanto, si a distintas RPM que yo tenga, ese ángulo no va a cambiar. El ángulo va a depender de la velocidad, no de las RPM que yo le aplique a la hélice. Por lo tanto, como consecuencia de eso, en una hélice de paso fijo, a mayor velocidad verdadera, menor ángulo de ataque, por lo que les acabo
de decir, este ángulo va a ser siempre fijo entre la cuerda y el plano de rotación. Si yo aumento el empuje, voy a aumentar la velocidad, va a aumentar la TAS. Ahora mi viento relativo es este, y por lo tanto mi ángulo de ataque es muy inferior al de la figura anterior. Lo cual confirma lo que comenté en la placa anterior, que el ángulo de ataque en una hélice de paso fijo va a variar con la velocidad verdadera. En este caso, a mayor aumenta la velocidad verdadera, se acerca el vector del viento relativo se acerca. Yo me voy llevando por delante el ángulo de la hélice, por decirlo gráficamente. Por lo tanto, lo voy haciendo cada vez más chiquito y el ángulo de ataque, lo voy acercando al viento relativo cada vez más al ángulo de la hélice y por lo tanto el ángulo de ataque disminuye. Cuando el ángulo de ataque disminuye la resistencia que yo tengo, porque altos ángulos de ataque te ofrecen una resistencia inducida y una resistencia de forma al avance significativa. Si yo disminuyo por alguna razón, por ejemplo, porque aumento mi velocidad verdadera, me aumentan al mismo ajuste de potencia, me va a aumentar las RPM que yo tenía, 2200 a una velocidad inferior, y ahora simplemente por reducir el ángulo de ataque de la pala, mis RPM aumentan. En el caso de la hélice de paso variable, que hay veces que hay falta de conocimiento, como decía al principio, de todo esto, la hélice de paso variable lo que permite que aquel ángulo entre el plano de rotación de la hélice y la cuerda aerodinámica media de la pala, uno lo pueda cambiar, no como la hélice de paso fijo. Entonces, tenemos el plano de rotación, tenemos una determinada velocidad verdadera con respecto a la masa de aire, eso genera un vector que es el viento relativo en virtud de la aplicación de este determinado empuje en este sentido. Ahora, si yo tengo en esas condiciones este ángulo, entre el rojo y el negro, este ángulo respecto al plano de rotación, esa va a ser mi cuerda y el ángulo de ataque como lo vimos recién. Ahora, lo que vimos recién es que esto yo no lo podía cambiar. ¿Qué pasa si yo puedo cambiar esto, además de la velocidad? Entonces ya es otra variable que yo puedo cambiar con la hélice de paso variable. Yo ahí estoy en esta condición otra vez con 2200 RPM y con todas las variables que juegan en este partido de esta manera. Ahora, eso es lo que dijimos recién, 2200 RPM y esta condición. ¿Qué pasa si yo aumento la TAS? Como lo vimos antes, disminuye mi ángulo de ataque y van a aumentar mis RPM. ¿Qué pasa si yo ahora este ángulo lo aumento, como ustedes lo ven, ya no es estoy aumentando el ángulo entre el eje de rotación y la cuerda, y al aumentarlo respecto a este y a este, que eran fijos, fíjense que puedo volver a mantener 2200 y volver, ¿por qué? Porque al aumentar el ángulo, vuelvo a tener, al aumentar el ángulo de paso entre la cuerda y el plano de rotación, lo que hago es que con el
con mayor viento relativo, como tenía acá, sin cambiarlo, yo ahora, al aumentar el paso, vuelvo a lograr el mismo ángulo de ataque de antes. Eso es lo que se persigue y cuál es el propósito de el paso variable de una hélice, que a medida que se incrementa la velocidad, poder mantener constante el ángulo de ataque, que es, reitero, la diferencia angular entre la cuerda aerodinámica media y el viento relativo, porque si no, la velocidad de la aeronave, como pasa acá, me lleva por delante la hélice y la aeronave se empieza a acelerar y entonces esto lo que nos permite es que yo, aumentando el paso, que se refleja, cuando yo aumento el paso, se refleja en disminución de las RPM, es debido a este fenómeno. Yo no le estoy reduciendo el motor, porque la presión de manifold la dejo constante. Lo que sucede es que al aumentar el paso, parecería que yo estoy bajando las RPM, pero las estoy bajando indirectamente. Lo que estoy haciendo es aumentar el ángulo entre la cuerda aerodinámica media del perfil de la hélice y su plano de rotación para mantener el mismo ángulo de ataque que yo tenía con menores velocidades, con esta, no con esta. Por lo tanto, lo que se llama ángulo de ataque, paso de la hélice variable o hélice de velocidad constante, es lo que se gobierna con las palancas de condición o los comandos de las RPM del motor, y lo que se hace es regular lo que se llama el ángulo de la pala, que es el ángulo de su cuerda con el plano de rotación, de una manera tal que se logran altas revoluciones o bajas revoluciones, pero como consecuencia de cambiar el ángulo de las palas de la hélice. Con altos ángulos, yo voy a tener relativamente bajas RPM, y con bajos ángulos, entre ángulos de diferencia angular entre la cuerda y el plano de rotación, voy a tener altas RPM. Por eso, como se ve acá, esto tiene muy bajo ángulo de pitch de hélice y este elevadísimo. Entonces, con este voy a tener 2.400 RPM y con este paso 2.200. Pero no porque yo esté en forma directa bajándole las RPM al motor. El motor baja sus RPM porque aumenté el ángulo el ángulo de pitch, que se llama, que es la diferencia angular entre la cuerda y el plano de rotación. Y eso hace que a mayores velocidades yo pueda mantener el mismo ángulo de ataque de la hélice que lo que mantenía a bajas velocidades. Por lo tanto, en general, cuando hablamos de paso bajo o paso fino, es muy bajo diferencia angular entre el plano de rotación y la cuerda del perfil de la hélice. Paso grueso es altos ángulos de pitch, y hay un tercer paso que se llama paso de bandera, que no todas las aeronaves propulsadas a hélice lo tienen en su sistema, y es aquel que, ante la eventualidad de fallo de motor, en algunos casos automáticamente, en otros por acción del piloto, se tiene la posibilidad de poner la hélice en bandera, que representa enfrentar el perfil, el borde de ataque de la pala al viento de manera totalmente
alineada con el viento, porque como ya no gira, primero para evitar que gire y que el motor rote sin la debida lubricación, etc. Y después para ofrecer la menor cantidad de resistencia al avance, porque una hélice girando, lo que llaman en inglés en windmilling, como molinete, por efecto del viento, como los molinitos que compramos a la salida del zoológico, que le soplamos y gira, bueno, lo mismo, va a empezar a girar, pero eso genera un plano de rotación que no está produciendo empuje, pero sí resistencia. Entonces, al poner la hélice en bandera, se minimiza muchísimo esa resistencia al avance producida por una hélice de un motor detenido. Si ustedes ven la gráfica de líneas rectas rojas, representa la orientación de la cuerda promedio, la cuerda aerodinámica media del perfil de cada una de las hélices en las diversas posiciones. Esto, graficado en lo que es paso fino y paso grueso, no representa, por eso que está directamente vinculado con la velocidad, concretamente no con cualquier velocidad, sino con la velocidad TAS, la velocidad verdadera, la velocidad de la aeronave respecto a la masa de aire, y la eficiencia total de la hélice. Si yo tengo una hélice selectada, o porque es fijo el paso, o porque lo tengo en paso fino, como en el despegue. Listo. Y no lo modifico. En la medida que yo incremente mi velocidad, la máxima eficiencia de este perfil que logré la voy a tener a esta velocidad. Pero en la medida que yo incremente la velocidad, como pasa cuando uno nivela y en crucero el avión se empieza a acelerar, este perfil ya no me sirve. Por eso, en general, las aeronaves propulsadas a hélice que tienen paso variable son aquellas que tienen performances relativamente de alta velocidad para lo que es un avión propulsado a hélice, aeronaves de relativamente alta performance o turbohélices, en donde las bajas velocidades caracterizadas por la carrera de despegue, el ascenso inicial, que pueden ser caracterizados por la fijación, el ajuste de este paso. Después, la aeronave es capaz, por performance, de superar muchísimo esa velocidad. Y en la medida que la supera, este ángulo de la pala deja de ser eficiente. Por lo tanto, es la razón por la cual cuando yo selecciono paso grueso, lo que estoy haciendo con el proceso que dije antes, al mantener el mismo ángulo de ataque de la hélice, pero ahora con muchísima más velocidad, lo que estoy consiguiendo es mantener, hay gente que se cree que, o que sostiene que aumenta el rendimiento. No, lo mantengo. Yo no, con paso grueso yo no tengo más eficiencia. Tendría menos eficiencia si no lo pongo, pero al selectar el paso grueso o aumentar el ángulo de la pala en la medida que tengo mayores velocidades, se corresponde a lo explicado anteriormente. Y lo que hace esta gráfica de una manera creo que extremadamente simple y clara es demostrar que si la máxima eficiencia de la hélice está acá, a la altura esta es la máxima eficiencia, yo no logro más eficiencia por aumentar el paso, sino que no logro deficiencia, sino que logro mantener la máxima eficiencia de la pala, que a velocidades relativamente bajas la encontraba con este ángulo de pitch de la hélice, con este paso de la hélice, perdón, y ahora al incrementarlo lo logro aumentando el paso, manteniendo la eficiencia total de la hélice. Hasta acá hay alguna duda porque considero que lo visto
es lo más importante desde el punto de vista operativo, porque es operativo, es qué paso le pongo a la hélice y por qué. Y se corresponde, como dije al principio, a conceptos, ideas y muchas veces enfáticas afirmaciones de cuestiones que no son tan así, que uno ha escuchado y sigue escuchando de inspectores, instructores y aviadores. Por lo tanto, es muy importante que se conozca para qué y por qué es que una aeronave tiene paso variable de la hélice y realmente qué se consigue con eso y qué se está accionando con los comandos cuando uno aumenta o disminuye el paso de la hélice. Ya hago este énfasis porque en adelante ya son términos más académicos, que está bueno, me parece bueno que el aviador los conozca, pero que no van a tener un problema operativo por desconocer esto. Me parece que es importante porque si abordamos la hélice en su conjunto, vale la pena, pero considero que donde tienen que poner más énfasis y que si tienen alguna duda o comentarios no dejen de contactarme o de aumentar la lectura en buenas fuentes de información aeronáutica sobre la hélice desde el punto de vista operativo. Uno de los aspectos estos más académicos que operativos a los que me refería es lo que se llama el factor de solidez de una hélice. La cuerda y el diámetro de la pala afecta lo que se llama el factor de solidez, que se define como la relación entre el área total de la pala sin torsión y el área total del disco de la hélice. La relación entre el área total de una pala con respecto al área total del disco. Eso lo afecta el área, la cuerda y el diámetro. Por lo tanto, el factor de solidez, repito, es la relación que existe entre el área o la superficie de una pala, sin considerar una que tenga torsión, respecto al área total del disco de la hélice. Lo que se llama carga específica del disco de una hélice es la relación que existe entre la potencia total absorbida por la hélice y el área total del disco. Carga específica. ¿Qué carga tiene el disco? Respecto a la cantidad de palas, que también mucho se escucha y no siempre es totalmente correcto respecto a la cantidad de palas, a mayor cantidad y ancho de palas, mayor será el factor de solidez. Recuerden que el factor de solidez es la relación que hay entre la superficie de la pala y la superficie del disco. Por lo tanto, cuanto mayor cantidad de palas y mayor superficie de pala yo tenga, va a afectar en beneficio de un mayor factor de solidez. Las hélices de paso fijo son de 2 palas. Antiguamente, cuando se necesitaba que las hélices absorbieran gran potencia para producir gran empuje, se aumentaba la longitud de las palas, pero cuando la velocidad de las puntas de estas se aproxima a la velocidad del sonido, la hélice pierde muchísima eficiencia. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que una de las cuestiones, la que más afecta a la eficiencia de la pala, es la diferencia de velocidad tangencial entre sus puntas de pala y el centro de la hélice o la raíz de la hélice. Bueno, cuando se buscaba aumentar la eficiencia de la hélice, aumentando el diámetro de las palas, las puntas con tales diámetros empezaban a alcanzar la velocidad del sonido. Y eso genera el mismo efecto que genera en el ala de un avión aproximarse a la velocidad del sonido, que ya lo vamos a ver cuando veamos
velocidades aerodinámicas de alta velocidad, los efectos colaterales que tiene el vuelo transónico y supersónico respecto a los efectos que se producen cuando la aeronave se aproxima a la velocidad del sonido, a partir de Mach 0.75. Por lo tanto, no es ilimitado el diámetro de la hélice, porque cuando las palas se aproximan a altas velocidades pierde mucha eficiencia. Como consecuencia, se aumenta el número de palas, con lo cual, además, se disminuyen las RPM de la hélice, el ruido y las vibraciones relacionadas con lo que ella produce. Esa es la razón por la cual muchas aeronaves, inclusive aeronaves de la misma categoría, distintos modelos, han ido agregando la misma aeronave con el motor con más número de palas. El diámetro, cuanto mayor sea el diámetro de la hélice, mayor será su rendimiento, siempre que la velocidad de las puntas de las palas se mantenga por debajo de la velocidad del sonido. Y los máximos rendimientos de la pala se alcanzan cuando el paso efectivo, que se acuerdan la diferencia que hay con el teórico, alcanza el valor equivalente al diámetro de la misma. Acá terminamos con Su Majestad la hélice. Durante las jornadas anteriores, en donde muchos de ustedes han estado presentes, yo les he pedido, por favor, que no duden en contactarme a través de Jenny o de Marcos. No obstante eso, les dejo aquí mi móvil, sobre el cual también tengo WhatsApp, y mi correo electrónico, para que por favor, independientemente de cualquier comentario, duda o inquietud que quieran manifestar en este momento, si después, pensándolo más y mejor, viendo de vuelta eventualmente el video, les surge alguna inquietud, alguna duda, por favor no dejen de contactarme. Bueno, no obstante esta posibilidad, hay alguien que ahora, antes de despedirnos, quiera hacer algún comentario o expresar algo respecto a lo que vimos.